Iniciamos. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, estamos listos para dar inicio a la recepción de este Shabbat. Un día de reposo elegido por nuestro Elohim, un día que no se compara a cualquier otro, pues este día particularmente es un día que santificó nuestro Creador. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 2 y versículo número 3. Génesis, capítulo número 2. Génesis, ya lo conoces con el nombre de Bereshit, en hebreo. Bereshit o Génesis, capítulo 2, versículo número 2 y 3. Dice: Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo a Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces fíjate muy bien, Elohim santificó el día séptimo, el cual justo está dando inicio hoy, viernes al atardecer, al día de mañana sábado al atardecer, lo cual equivale entonces al día de descanso para el pueblo de Israel. Repito, del día viernes por la tarde al atardecer del día sábado equivale al día de descanso para el pueblo de Israel. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo número 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo número 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Yahweh tu Elohim te ha mandado. Así que mira, por lo tanto el día de reposo fue establecido. El día de reposo no se trata de cualquier día, es un día que nuestro Creador estableció para su amado pueblo. Lo que significa entonces que un día distinto al día que fue establecido, pues simplemente no es un día de reposo de Elohim, aunque tú quieras nombrarlo como tal. Repito, un día distinto al que estableció nuestro Elohim no es un día de reposo de nuestro Elohim, aunque tú quieras nombrarlo como tal. Mira, la palabra es muy clara, la Biblia es muy clara. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis, ¿qué dice ahí? Los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Es interesante el saber entonces que si tú cambias, simplemente no estarás guardando los mandamientos que Elohim ordenó. Si tú disminuyes, no estarás guardando los mandamientos que Elohim ordenó. Por lo tanto, cualquier cambio a las palabras que nuestro Creador ordenó, repito, te impedirá guardar sus mandamientos. Éxodo capítulo número 20, versículo 8 al versículo número 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo número 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, ¿para quién? Para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Amado pueblo de Israel, las palabras son muy claras. El día de reposo corresponde a un día muy específico, el cual está iniciando, repito, hoy viernes a la puesta del sol, al día de mañana sábado a la puesta del sol. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Ezequiel, uno de los profetas, dice: y les di también, ¿qué dice ahí? Mis días de reposo. ¿Los días de reposo de quién? ¿De un hombre o del Creador? Dice ahí: y les di también mis días de reposo. Está hablando de los días de reposo de nuestro Creador, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Sin embargo, mira, hoy vemos cómo líderes religiosos insisten e insisten en que ahora el día de reposo es el domingo o cualquier otro día. Pues lo importante es que se haga con todo el corazón. Ezequiel capítulo número 20, versículo número 24. Capítulo 20, versículo número 24 dice: porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos. ¿Y qué dice ahí? Y profanaron mis días de reposo.
y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Vamos un poquito más adelante, al mismo libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo número 38. Y veamos qué fue lo que siguió pasando con el día que estableció nuestro Creador. Ezequiel, capítulo 28, versículo 38 dice: aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. ¿Te das cuenta desde cuándo el pueblo de Israel se olvidó del Shabbat? Mira, el pueblo de Israel se olvidó del Shabbat desde que se mezcló y que se acostumbró a las naciones. Esta es justo la razón por la cual Elohim, que es el mismo Yahshua, habló siempre de regresar a las palabras. ¿A las palabras de quién? De nuestro Creador. Aprender a escuchar su voz de la misma manera que las ovejas escuchan a su pastor. Juan capítulo 10, del versículo 27 al versículo número 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está el Ejad de nuestro Abba, de nuestro Creador. Bueno, aquí vemos entonces cómo es que las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Yahshua, nuestro Mesías. Fíjate muy bien. Hoy el pastor, que es Yahshua, dice: mi día de reposo es Shabbat. Yo te preguntaría, ¿realmente estás escuchando la voz del pastor, que es Yahshua? ¿O será que hemos estado escuchando por mucho tiempo lobos que han llegado vestidos de ovejas? Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que mira, hoy cómo diferenciar a un profeta de Elohim de un falso profeta. Mira, es tan sencillo. Un falso profeta es alguien que no exhorta a regresar a las palabras de Elohim. Un falso profeta hoy es alguien que simplemente te habla de una falsa libertad, en donde la Torá no tiene absolutamente nada que ver. Hoy un falso profeta es alguien que no enseña a distinguir entre lo santo y lo profano. Jeremías capítulo 23, profeta Jeremías capítulo 23, versículo 1 al versículo número 4. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Son palabras de mucha bendición. Porque, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿A qué crees que vino Yahshua, nuestro Mesías? Justo por sus ovejas, el pueblo de Israel, a apacentarlas. ¿Te das cuenta? Los profetas que envió Yahweh, es importante el saber que siempre insistieron al pueblo a regresar a las palabras del Creador. Jeremías capítulo 35, versículo número 15. Jeremías capítulo 35, versículo número 15 dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras. No vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Es interesante el saber entonces que desde hace mucho tiempo, Yahweh, nuestro Elohim, que es el mismo Yahshua, ha enviado a sus profetas justo a insistirle al pueblo de Israel de volvernos de nuestro mal camino. Que podamos enmendar nuestras obras y que dejemos de servir a los dioses ajenos. A ver, ¿será que Yahshua habló algo distinto a lo que hablaron los profetas, como hoy día dicen los líderes religiosos? Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo número 24,
versículo número 44. Y veamos de qué enseñaba Yahshua nuestro Mesías. Lucas capítulo 24, versículo número 44 dice, y les dijo, ¿quién está hablando? Yahshua. Y les dijo Yahshua, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, esta es la Torá, en los profetas y en los salmos. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo número 4, versículo 16 al versículo número 19. Y es que es tan interesante que justo de lo que hablaron los profetas, es de lo mismo que hablaba Yahshua, nuestro Mesías. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo número 19 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en Shabbat, o sea, el día de reposo, dice, entró en la sinagoga, que dice ahí, conforme a su costumbre. Él acostumbraba a acudir en Shabbat. ¿Y qué dice ahí? Y se levanta a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Te das cuenta de qué hablaba Yahshua cuando estaba en la sinagoga? De la misma profecía que habló Yahweh nuestro Elohim, que se cumple obviamente en Yahshua nuestro Mesías. Es tan interesante. Yahshua, repito, nunca habló algo distinto. Recuerda, Yahshua vino por sus ovejas, las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y si los profetas insistieron en tiempo y a destiempo de que el pueblo de Israel regresara a casa, justo Yahshua fue lo que vino a tratar nuevamente de que el pueblo de Israel regresara a las palabras de Elohim. A ver, ya vimos entonces que Yahshua habló acerca de los profetas, pero ¿será entonces que a lo mejor, o tal vez, los discípulos de Yahshua hablaron algo distinto? ¿Alguna denominación, alguna doctrina distinta? Bueno, vayamos por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo número 10 al versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, dice, y está hablando acerca de los profetas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviando del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es bien interesante porque vemos cómo Pedro justo está hablando acerca de los profetas. Justo está hablando acerca de las profecías de los mismos profetas que debían cumplirse. ¿Te das cuenta cómo es que Yahshua, los discípulos, hablaron siempre acerca de la importancia de la Torá en nuestra vida y de las profecías que debían de cumplirse? Así que, amado pueblo de Israel, despierta. Despierta. Yahshua nunca vino a dar una nueva doctrina. Yahshua nunca vino a enseñarnos de una forma distinta a la que debe vivir el pueblo de Israel. De hecho, Yahshua vino a confirmarnos las palabras dadas en el monte Sinaí, poniéndolas ahora en nuestros corazones y en nuestra mente, lo cual fue profetizado, ¿qué crees?, por el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo número 33. Jeremías capítulo 31, versículo número 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A qué ley se refiere? A la Torá. Fíjate muy bien. ¿Cómo es posible poder entender, como lo hablan las religiones, que somos libres de su ley? Que somos libres de la Torá. A ver, pero Yahweh, que es el mismo Yahshua, la puso ahora en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón. Hoy día los líderes religiosos no. Somos libres de esa ley. Por lo tanto, no estamos sujetos a la Torá. Pero mira, quiero decirte que esa ley está puesta en tu mente y está en tu corazón. ¿Y sabes para qué? Para que no la quites de allí. Dice el versículo 31, versículo número 33.
Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Esto justo está confirmado por mismo Yahshua en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12 al versículo número 19. Fíjate bien, Yahweh habló a través del profeta Jeremías, y vemos cómo esta profecía se cumple en Yahshua nuestro Mesías. Hebreos, capítulo número 10, del versículo 12 al versículo número 19. Dice, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua. Así que mira, ahora que está en nuestra mente la Torá y que está en nuestro corazón, nadie, absolutamente nadie, tiene la excusa o el pretexto de decir que la Torá, las instrucciones de nuestro Elohim, son inalcanzables. Están muy cercanas a ti. Así que mira, bueno, con esta breve introducción iniciamos con el estudio del capítulo número 13 del profeta Jeremías. Y es bien interesante el capítulo número 13 porque prácticamente a través de 3 ejemplos nos habla acerca de una reprensión muy fuerte para el pueblo de Israel y para la casa de Judá. Vamos al libro de Jeremías capítulo 13. Voy a leer del versículo 1 al versículo número 11 y posteriormente damos la explicación para poder entender todo el contexto. Dice, así me dijo Yahweh, ve y cómprate un cinto de lino. Ojo con cada uno de los elementos porque son muy importantes. Dice, así me dijo Yahweh, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Yahweh y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Yahweh diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Yahweh me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Yahweh, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era buena. Y vino a mi palabra de Yahweh diciendo, así ha dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Versículo número 9. Así ha dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse entre ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Yahweh, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Mira, es interesante tener el contexto ahora como pueblo de Israel, y el darnos cuenta que Yahshua, nuestro Mesías, los discípulos del mismo Yahshua, hablaron acerca de las profecías, hablaron de los profetas. ¿Y por qué hablaron de los profetas? Porque es el deseo del corazón de nuestro Creador el que regresemos a sus palabras. Sin embargo, cuando no teníamos este conocimiento como parte del pueblo de Israel, simplemente lo que hablaban los profetas para nosotros era totalmente desconocido. No encontramos realmente una articulación. Pero hoy día que somos parte del pueblo de Israel nos damos cuenta de que esta exhortación que dieron los profetas es justo la misma exhortación para el día de hoy, para nosotros. Y mira, algo interesante es la relación que podemos encontrar con cada uno de los elementos que estuvimos leyendo. Ahorita leíamos acerca del cinto de lino. ¿Recuerdas de qué material
eran las vestiduras de los sacerdotes? Bueno, vamos a recordarlo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo número 28, versículo número 8. Éxodo, capítulo número 28, versículo número 8 dice: y su cinto será primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, y que dice ahí, y lino torcido. Esto es muy interesante, ¿eh? Vamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 17 y versículo número 18. Ezequiel, capítulo 44, versículo 17 y 18 dice: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Fíjate muy bien. Vemos cómo es que el lino es el material entonces que se utilizó para las vestiduras de los sacerdotes. ¿Recuerdas para Elohim cómo es que él considera a su pueblo amado? Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo número 6. Éxodo, capítulo 19, versículo número 6 dice: y vosotros me seréis un reino, ¿qué dice ahí? De sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que mira, es interesante saber que un cinturón de lino solo era para el sacerdote, una persona con una posición social muy importante. Por lo tanto, Elohim da la orden de que no se meta al agua, es decir, que no se lave. Por lo tanto, se trataría de un cinturón que representaría, en cierta forma, la soberbia de Judá y de Israel, pues dejaron la fuente de agua viva, cavando para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es muy interesante. Repito, tenía que ser un cinturón que no se lavara, porque esto estaría representando la soberbia de Judá y de Israel. ¿Y por qué fue que Judá e Israel se volvieron soberbios? Porque dejaron la fuente de agua viva. Dejaron de escuchar las palabras del Creador. Jeremías capítulo 2, versículo número 13. Jeremías capítulo 2, versículo número 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que mira, debido a la soberbia, entonces Elohim haría podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, pues lamentablemente el pueblo no quiso escuchar las palabras del Creador y anduvo en las imaginaciones de su corazón. Hoy yo te diría, ¿será que esta reprensión ya no tenga aplicación hoy día en nuestra vida? A ver, fíjate muy bien. ¿Será que hoy día ya no hay soberbia en nuestro corazón? ¿Será que hoy día hemos aprendido a escuchar las palabras de nuestro Creador? Porque te digo algo, si en nuestro corazón hay soberbia para no escuchar las palabras de nuestro Creador, quiere decir entonces que corremos el riesgo, y más que corremos el riesgo es una seguridad, que continuaremos siguiendo las imaginaciones de nuestro corazón. Y ahí es donde sí corremos el riesgo entonces de ser como ese cinto que para ninguna cosa es buena. Es una palabra muy fuerte. Hoy, ¿cómo somos considerados realmente? ¿Como ese cinto lleno de soberbia? ¿O será que somos como ese cinto de los Kohanim que son santos? ¿Te fijas qué es lo que busca nuestro Creador? Santidad de su amado pueblo. ¿Y cómo es que podemos encontrar esa santidad? A través de sus palabras. Continuamos. Jeremías capítulo 13, versículo número 10 dice: este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Versículo 12. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así ha dicho Yahweh, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra. Todos los moradores de esta tierra. Y a los reyes del estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y a los profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré, el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Yahweh, no perdonaré
ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Ojo, el quebrantamiento es para quienes no han querido escuchar, para quienes simplemente desprecian y desechan la enseñanza. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7 y versículo número 8. Proverbios, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, el llamado es muy claro. Dejemos nuestro orgullo, o de lo contrario habrá graves consecuencias, no solo para nosotros, sino, como estábamos leyendo, también para nuestros hijos. Continuamos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Yahweh ha hablado. Dad gloria a Yahweh Elohim vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Yahweh fue cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza. Las ciudades del Negev fueron cerradas, y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Versículo 21. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellas a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Yahweh, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y te manifestaré tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Mira, vemos mucha amonestación, vemos mucha exhortación para el pueblo de Israel. Y es que justo nos está describiendo cómo es que fue cautivo el pueblo de Israel. Cómo es que los babilónicos, los asirios, cautivaron al pueblo de Israel, la casa de Judá. Y bueno, vemos que posteriormente entonces la casa de Israel se dispersa por todas las naciones. Y vemos cómo lamentablemente el pueblo de Israel comenzó a asimilarse, comenzó a acostumbrarse a las naciones, lo cual ha impedido que el pueblo de Israel vuelva a las palabras del Eterno. Amado pueblo de Israel, hoy está la misma palabra de los profetas. Hoy día está la misma palabra de Elohim para nosotros. Vuélvete a sus palabras, porque de lo contrario, corremos el riesgo de ser como ese cinto que no sirve para nada. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.